Esta semana nutrimos el alma con una hermosa porción de la Torá denominada Jucat. Esta palabra Jucat es traducida como decretos o mandatos y nos lleva a recordar que existen tres tipos de mishpot: los edut, mishpatim y los hukim. Los edut, enseñan los sabios, que son los que sirven de testimonio de un evento histórico, como por ejemplo guardar Shabbat, guardar las festividades. Todos estos mandamientos tienen un antecedente histórico. Estas leyes incrementan de alguna manera la toma de conciencia de Dios, de su existencia y su relación con el hombre. Los mishpatim, juicios, están relacionados con la convivencia humana en sociedad. No matar, no robar, son las más aceptadas por tener más sentido al ciudadano común. Son de fácil comprensión a la mente humana en general. ¿Quién discute que matar es malo o no? De hecho, las constituciones de muchos países se basan en ello. Y finalmente los hukim, que son las mishpot, que no tienen lógica, no tienen comprensión a la lógica humana. Su comprensión es más elevada, como por ejemplo no mezclar lanilino, no mezclar carne y leche, la parada humana. Estas leyes ponen a prueba de alguna manera la disciplina interna del hombre y la intensidad de su fe en Dios. Ahora bien, hoy día muchos teólogos occidentales se han encargado de clasificar los mandamientos de muchas formas y se atreven a alegar que muchos de ellos están abolidos, cuando la verdad es que en relación a la Torá sabemos que todo es estatuto perpetuo y nada pasará hasta que todo se haya cumplido. Si bien los mandamientos son diferentes en esencia, todos son iguales en origen, provienen del mismo Creador. Por tanto, no puedes aceptar unos sí y otros no, porque estarías cuestionando más que al mandamiento, al que lo dio. Y eso no es una actitud de un siervo de Dios. Escucha bien, no es lo mismo decir que la ley está abolida a decir que hay mandamientos que no pueden guardarse porque no están dadas las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, algunos son para la tierra de Israel, otros debe estar el templo en pie, unos solo aplican a los levitas o a los hombres, otros solamente a las mujeres, en fin. Retomando la parashá Jucat, que inicia describiendo un mandamiento de esa categoría, como lo es el presento de la vaca roja, ritual para purificarse por haber estado en contacto con un muerto. De esta porción quiero traer para ti lecciones de vida que he aprendido de los sabios. Aparte de este precepto, vemos que se describe la muerte de dos grandes pilares de Israel, como fueron la profetisa Miriam y el sumo sacerdote Aarón, ambos hermanos de Moshe, así como el incidente en Meribá, donde Moshe, en vez de hablarle a una roca, por orden de Dios, para que brotara agua, ya que había escasez tras la muerte de Miriam, la golpea dos veces. También nos habla de la plaga de serpientes venenosas, que vino por haberse quejado contra Hashem. Es importante tener presente que para guardar la Torá se requiere de fe, ya que si bien hay que estudiar para conocer los preceptos, no se deben guardar si nos parecen lógicos o no, si la ciencia lo avala o no. Yo no le puedo enseñar a alguien que debe comer kashrus porque es beneficioso para la salud, aunque la realidad sea así, ya que el único que se beneficia de cada mishpot es la persona misma. Hashem no necesita nada. El propósito de la creación fue el beneficiar a otros con su bondad, y aún así no lo han entendido. Guardar un mandamiento es hacerlo porque así el Creador lo estableció, y me parezca o no, lo acepto y obedezco. No puedo enseñar Torah basando
en el beneficio del mandamiento. ¿Por qué? Porque primero, la verdadera recompensa es en el mundo por venir. Por otro lado, si la persona no entiende el presente o la aparente explicación del beneficio, no lo guardará, y menos los hukim o los edú. Leyendo esto recordaba cómo tentó la serpiente a Java para que comiera del árbol. El día que comas serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todos en algún punto nos hemos preguntado, ¿por qué Hashem permite tal o cual cosa? Otros son más osados y cuestionan los hechos. El mundo, o mejor dicho, el hombre, quiere ser su propio Dios de alguna manera y determinar qué es bueno, qué no, qué se hace y qué no se hace. Pero hemos aprendido que la fe no se expresa con el intelecto, ya que los pensamientos del hombre no son como los del Creador. Mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis pensamientos son de bien y no de mal. El criterio del hombre no es fidedigno. En la Gemara está escrito que un gran sabio de Torah era tan pero tan pobre que un día le tenían que hacer un examen de sangre. Cuando llega a su casa solo tenía un ajo para comer, imagínense. Se lo comió y por el asco se desmayó. Llegaron los ajamín a visitarlo y en su desmayo lloraba y se reía. Cuando se despierta le preguntaron, ¿por qué llorabas y reías cuando estabas inconsciente? Él les dijo, cuando estaba inconsciente le pregunté a Hashem, ¿hasta cuándo voy a sufrir de pobreza en este mundo? Hashem le dijo, ¿acaso, hijo, quieres que destruya el mundo y lo vuelva a crear para que cambie tu destino y seas rico? ¿Qué razonamiento daríamos nosotros? ¿No puede Dios darle de comer sin destruir al mundo? ¿Qué tan difícil es? Nosotros creemos que todo es soplar y hacer botella, como dice un refrán popular. Si era un gran sabio, ¿por qué tenía que ser tan pobre? No lo podemos entender, pero no nos compete querer entender la mente de Dios, solo obedecer a lo que se nos demanda. Un gran consejo que nos dan los sabios para no querer entender lo que estamos limitados. El alma de la persona fue creada a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto debemos controlar no lo que pasa en el mundo exterior, sino en nuestro mundo interior, en nuestras emociones y procurar imitar las conductas de Dios. Entre los 13 atributos de misericordia podemos destacar la tolerancia, piedad, el autocontrol, la solidaridad, la empatía. En el video anterior hablamos de cómo Rab Haim Vital relaciona las emociones con los 4 elementos. Cada uno tiene su parte buena y mala. Así que debemos aprender a controlar las emociones negativas y potencializar las positivas. El Gaón de Vilna, en su libro, dice que todo el servicio a Dios depende de la inteligencia emocional y que las emociones son como las vestimentas de las mitzvot y la Torah. Dijo también que los pecados encuentran su raíz en una emoción. Él argumenta que el ser humano fue creado con la finalidad de controlar sus emociones. Él se enfoca en 3 emociones centrales que, según él, llevan a una persona a pecar: el enojo, el deseo y la presunción. Y fíjense, en esta parashá las vemos presentes: el deseo del pueblo por agua y otra comida que no fuera maná, los llevó al enojo, la ira, la shonjará, las quejas. Fíjense que cada emoción se expresa de manera interior y externa. Hay deseos interiores, como por ejemplo el deseo de poseer dinero, riquezas, honra, pero también hay deseos exteriores que llevan a querer satisfacer el cuerpo físico y llenarlo de placer.
con comida, bebida, con sexo. Ustedes no ven que esta generación está siendo controlada por los deseos y no les estamos dando las herramientas para que ellos desarrollen inteligencia sobre esas. Es importante reflexionar constantemente sobre las emociones, ponerlas en una balanza, educarse a sí mismo y llevar las negativas hacia el extremo contrario. Por ejemplo, si eres una persona presumida, debes comportarte con humildad, con una modestia extrema. El mundo está tan lleno de arrogantes. ¿Cómo de alguna manera se identifican? Quieren estar en todo, que les reconozcan, que les halaguen, que les alaben. Tal vez sí les gusta servir, pero lo que más les llena es que todos les admiren. Hablan mal de los demás a sus espaldas, adoptan una actitud competitiva, protagónica. Esas personas deben extremar la modestia, cualidad de la que carecen. Suelen ser conversadores por demás, siempre hablan de lo que Dios les permite hacer, toda la ayuda que hacen. Bueno, esto en el caso de un arrogante creyente, por decirlo de alguna manera, porque una persona sin Torah con estas características evidentemente no va a reconocer ni siquiera a Dios en ningún lado. Para aprender a dominar las emociones debes estudiar. De lo contrario, solo tratarás de afligirte y de reprimirte, y esto no es sano para nadie. No se trata de pelear en contra de la naturaleza humana, ni suprimir las emociones, es encaminarlas a lo positivo. Hay heridas que son internas y de nada va a servir que te pongas una curita a la herida para tratar de parar la hemorragia, porque la herida no está en el exterior, está en el interior. Hay 3 opiniones de grandes sabios al respecto de las emociones y de las mismas. La primera, la que hemos estado hablando del Rahaim Vital. Él dice que el control de las emociones y de la inteligencia emocional es fundamental para el cumplimiento de las mismas, y es la base sobre la cual se sostiene la persona. Si la base está chueca, todo lo que se edifique sobre ella no se va a mantener. Ante la primera situación adversa, la persona dejará de cumplir Torah. ¿Por qué? Porque sus emociones lo dominarán. Tenemos al Ran Behayet. Él dice que las mitzvot se dividen en 2 partes. Aquellas que demandan acción y debes usar de alguna manera tu cuerpo físico para cumplirla, y las que involucran el corazón. Y para estas debes saber gestionar tus emociones. Y finalmente el Rambam, que dice que todas las mitzvot son un vehículo que lleva a la persona a conseguir esa armonía emocional. El Rambam dice que cada defecto en las emociones y en el carácter crean de alguna manera una barrera entre Dios y la persona. De hecho, dicen que todos los profetas, aunque tenían un alto grado de inteligencia emocional, en alguna emoción tenían falencia, salvo Moshe Rabbeinu. Es por eso que él logró hablar cara a cara con Dios. Otros indicadores para ver cómo es nuestra inteligencia emocional puede ser el siguiente. Por ejemplo, en ocasiones sentimos envidia por las cosas buenas que de las personas tienen o por lo bueno que les sucede. Pero es porque solo queremos tener lo que nos conviene de la vida del otro. ¿Qué pasaría si vieras el panorama completo? Algunos envidian la riqueza de otros. Y tal vez ese dinero lo tienen porque necesitan curarse de múltiples enfermedades. Si te dijera, quieres todo ese dinero, pero también tienes que aceptar las enfermedades de esa persona, ¿qué harías? ¿Estarías dispuesto a pagar ese precio? Si te dijeran que en la vida todo está equilibrado y que para que eso sea posible, quien tiene más cosas buenas también tiene de manera paralela más asuntos que resolver,
más problemas o más responsabilidades. ¿Qué harías? Aprenderías a estar más conforme con tu vida. Los sabios nos enseñan que nada es gratis en la vida. Y lo que hay de positivo, lo hay de negativo. Si tú quieres lo que otro tiene, tienes que recibir el paquete completo, lo bueno y lo malo. En esta y muchas porciones de la Torá hemos estudiado el tema de las emociones y la falta de inteligencia para gestionar. Si bien nunca diremos que la travesía por el desierto era un viaje cómodo, Hashem se encargó de asistirlo en todo y con todo, y aún así el pueblo no se mostró agradecido. Por el contrario, se quejó muchas veces, y esto los llevó a perder la bendición. No tienes que entender el proceso, tienes que aprender a vivirlo por fe, con fe. Ese es el reto. En relación a una terrible emoción como el enojo, les comparto una historia. Había una vez un hombre muy enojón que conducía un camión de cemento. Era conocido en su barrio por ponerse loco cuando alguien se estacionaba en su puesto. Nadie se atrevía a ocupar su puesto porque sabía que se ponía muy violento. ¿Conoces a alguien así? Imagínate que vivas con alguien así, que sea como una bomba de tiempo y en cualquier momento explote. Este hombre en una ocasión llegó muy tarde, cansado a su casa luego de trabajar, y vio que su lugar de estacionamiento estaba ocupado por un coche nuevo. Se enfureció tanto que quiso darle una lección al que no respetó su puesto y vació todo el camión del cemento en el carro. Se sintió contento de su hazaña. Cuando entró a su casa, todas las luces estaban apagadas. De pronto escuchó gritos. ¡Sorpresa! Era una fiesta sorpresa porque era su cumpleaños. Le cantaron cumpleaños y luego del brindis le dieron su regalo, que con tanto esfuerzo compraron para él. ¿Sabe qué era? Las llaves de un coche nuevo. Sí. Ese coche que sepultó en cemento era su regalo. Eso le pasó al pueblo. Perdió su entrada a la tierra prometida por dejar que su falta de fe y sus emociones negativas lo controlaran. La plaga de serpientes venenosas fueron el resultado de su pecado. Esto nos recuerda que lo que hoy día la medicina de alguna manera ha corroborado: ningún mal viene sin una causa. De hecho, vemos que el símbolo de la medicina hoy día es una serpiente enrollada en un mástil. ¿Casualidad o causalidad? Si no aprendes a controlar tus emociones, estas te conducirán a la enfermedad y muchas veces a la muerte. Hasbe Shalom, lo alejo. Sin embargo, Hashem, antes de crear la enfermedad, ya creó la cura. El antídoto para la raíz de todo mal está en la Torá. Aprende a identificar cuál es tu debilidad y trabaja para hacer el respectivo tipo. Que el cielo nos ayude y que podamos trascender las limitaciones de nuestra mente y de nuestro cuerpo que nos lleva a querer descender. Bendiciones.